Muy bien, hermano, damos gracias a Dios por este momento y tengamos nuestras Biblias listas. Estamos estudiando, hermanos, y llevando esta serie de mensajes expositivos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios y hemos llegado ya al capítulo 7, versículo 17. Entonces les invito, hermanos, a que abra su Biblia, cada uno con su Biblia, capítulo 7 de la primera carta de Corintios, en el versículo 17. Ahora, hermanos, esto es una bendición grande cuando tratamos de estudiar la Biblia así y predicamos estos mensajes expositivamente, ¿no? De capítulo por capítulo, vamos avanzando por los versículos y eso le ayuda a uno a despejar muchas cosas que de otra manera podrían ser un poco difíciles. A veces los sermones temáticos pues son buenos, pero siempre últimamente se ha dicho que es más enriquecedor este tipo de método expositivo de las Escrituras. Y hasta ahí hemos llegado, hasta el capítulo 7, versículo 16, pero hoy trataremos a partir del versículo 17, 7:17. Bueno, el apóstol Pablo, después de algunos problemas matrimoniales que él estuvo explicando, él enuncia una regla. Vamos a leer el versículo 27. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, en los planes eternos de Dios hay un momento en que el Señor nos llama a la salvación. Es una obra de la gracia de Dios, ¿no? Ninguno estábamos esperando esta salvación, pero un día el Señor nos hizo ese llamamiento. Y cuando Dios viene a la vida de uno, lo encuentra en una situación particular. Con eso queremos decir que Dios lo encuentra a uno de manera diferente a cada uno. A uno los encuentra desempeñándose como ingenieros o médicos o políticos o agrónomos, otros como empleados, como labriegos, como jornaleros, hay muchos estados sociales en el cual el Señor encuentra a cada persona. Y lo que Pablo está diciendo aquí, es unos versículos no tan fáciles de explicar, porque recuerden que esto es una respuesta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y no tenemos las preguntas. Sin embargo, podemos acercarnos con la ayuda del Espíritu Santo a lo más cercano a lo que quiso decir el apóstol Pablo. Cuando reciba el llamado, es lo que está diciendo Pablo, quédese tranquilo, evalúe bien su situación y busque la dirección de Dios de ahí en adelante. Porque cuando uno recibe el llamado de Dios y escucha el Evangelio y esto le parece extraordinario y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos abre esa visión tan esplendorosa, uno queda como en shock. Porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? Y esto, para mí esto es completamente maravilloso y nuevo. El apóstol Pablo dice, mire, si Dios los llama, esté donde esté, tranquilo ahí. Porque se han dado casos en que algunos que han conocido el Evangelio inmediatamente abandonan todo para convertirse en misioneros o pastores y piensan que porque ahora conocieron el Evangelio tienen que abandonar toda su vida pasada e iniciar una nueva etapa completa que en un sentido
En cuanto al pecado, sí es necesario. Sin embargo, el apóstol dice aquí que nosotros no podemos ser tan radicales. Y entonces aquí vamos a hablar del llamado, de ese llamado del cual estamos hablando, ¿no? Del versículo 17, dice el apóstol, cada uno como el Señor le repartió o como el Señor lo tiene en esta vida funcionando y como Dios llamó a cada uno, así haga. Bueno, resulta que cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que hay ese llamamiento de Dios y se puede entender en dos sentidos. Primero, hay un llamamiento de Dios a la salvación, que es el que todos hemos recibido. Uno llega al Evangelio mediante un llamamiento poderoso que el Señor hace. Es tan poderoso ese llamamiento que uno no es capaz de decir no, porque el Espíritu obra en nosotros, nos damos cuenta de la verdad y no vamos a decir no. Dios nos trae con su gracia y su poder. Es la obra del Espíritu Santo, cambiándonos la vida, dándonos la conciencia de la salvación y trayéndonos a la iglesia. Y en otro sentido, el llamamiento del cual habla aquí el apóstol es un llamado a ejercer nuestra vocación con responsabilidad. Hay un llamado a desempeñarnos en la actividad en la cual Dios nos ha llamado, es decir, la vocación. La salvación entonces nos llega a cada uno en una situación particular. ¿Cuál? Aquella que el Señor nos ha asignado en la vida. Por lo tanto, el hecho de que Dios le haya dado a alguien una vida nueva, no es para que inmediatamente cambie el estatus social que ha tenido, sino que mejor es que siga haciendo lo que hasta ahora venía haciendo, solo que ahora es creyente. Viva dignamente para la gloria de Dios ahora que el Señor lo llamó. Y esta regla que el apóstol quiere comunicar a la iglesia y a nosotros es una regla aplicable al tema que el apóstol ha venido desarrollando en los versículos anteriores sobre el matrimonio. Y Pablo entonces recuerde que eso lo vimos antes, dice, si cuando Dios lo llamó a usted, usted estaba casado con un inconverso, por ejemplo, no saque la conclusión de que ahora debe dejar a su esposo o esposa porque él o ella es un inconverso o un incrédulo. No, tranquilo. Si la persona está de acuerdo en seguir viviendo con usted, no lo abandone. Dijo Pablo, usted no sabe cómo Dios lo puede usar para que quizás esa persona sea salvo o salva en el futuro. Ahora, en realidad se han visto casos parecidos. ¿Cuáles casos? A veces han habido situaciones cuando uno de los dos se convierte al Señor, o la esposa o el esposo, e inmediatamente se divorcia del otro porque tal vez no creyó en el Evangelio, no es un creyente, no busca la iglesia, pero eso no es correcto. Pablo dice que si la parte incrédula no hay problema, quiere seguir viviendo, no la abandone, quédese en el estado en que Dios lo llamó, porque si lo abandona lo que hace es cometer adulterio. Entonces, como apóstol de Jesucristo, Pablo quiere que los hermanos en la iglesia entiendan eso y obedezcan esa regla en todas las iglesias. Y luego entonces él va a hablar de dos situaciones muy interesantes sobre eso del llamado. Dos ejemplos podríamos llamarlos. Versículo 18 ahora. Sigue diciéndole, explicando, dice, hace unas preguntas. ¿Fue llamado a alguien siendo circunciso? Quédese circunciso.
¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Entonces, el primer ejemplo tiene que ver con el tema de la religión ceremonial. Ahí en la iglesia habían muchos que eran judíos y Dios los llamó. Entonces, si Dios llamó a alguien siendo judío, eso probablemente implica que la persona era circuncidada, ¿no? El hombre era circuncidado, todo judío era circuncidado. Como judío había estado sometido a muchas reglas religiosas. Ahora que está en Cristo y que Dios le ha iluminado para que entienda la salvación y entienda que la salvación es por la gracia de Dios, no es por ser judío ni por circuncidarse. Entonces, tranquilo, no se sienta culpable, siga a Cristo y obedezca sus mandamientos. Pero ahí en la iglesia había otros que no eran judíos, que eran los gentiles. Y Dios dice, si Dios lo llamó a usted siendo gentil, es decir, alguien que no es judío, pues los gentiles sabemos en la Biblia que ellos no estaban obligados a someterse al rito de la circuncisión y que los judíos intentaron obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Pero aquí Pablo dice, si usted fue llamado siendo un gentil, no tiene por qué circuncidarse. Quédese tranquilo, siga viviendo su vida y creyendo ahora por la fe, no por la religión. Ese es el primer ejemplo. El segundo que Pablo toca aquí es el tema de la esclavitud. Versículo 20. Versículo 20. Por eso en el 19 dijo Pablo, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Quédese ahí. 21. Fuiste llamando siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Hasta ahí, por ahora. Entonces, ahí en la iglesia habían unos que se habían convertido a Cristo, Dios los había llamado, pero eran esclavos. En el antiguo imperio romano, eso uno lo puede ver en la historia, la esclavitud era una institución legal. Se cree que la tercera parte de la población era esclava. Entonces la gente era normal tener sus esclavos en la casa, ¿no? Y si tenía dinero, pues tenía sus esclavos. Y no le iban a decir, usted por qué hace eso tan mal, ¿no? Era que era normal. Estaba legalizada la esclavitud en un sentido. Así que cuando Dios llamaba a la salvación a un esclavo, el esclavo podría pensar de esta manera, podría decir, bueno, Cristo me ha liberado. Ahora el pastor allá dijo que yo soy libre en Cristo, así que yo no tengo por qué obedecer a mi amo. Pero eso es equivocado, dice el apóstol Pablo. El apóstol dice que si ese es su caso en la iglesia, que Dios lo llamó siendo esclavo, no se preocupe. La vida cristiana es una cuestión espiritual. Se puede servir a Dios siendo esclavo o siendo libre. Ahora, uno lee esto y surge la pregunta, ¿estaba Pablo aprobando la esclavitud? ¿No? Esa es la pregunta que siempre se hace cada vez que uno atraviesa por este pasaje. Pero no es así. De hecho, hay una carta que se llama la carta a Filemón, en la cual el apóstol Pablo recomienda a él que libere a un esclavo que se llama Onésimo. Esa carta usted la puede leer esta tarde en su casa. De manera que el apóstol no es que está aprobando la esclavitud. Tampoco él está diciendo que los esclavos se rebelen y se levanten contra sus amos. Ahora, si un socialista o un comunista lee esto,
puede horrorizarse y pensar que el Evangelio es injusto. ¿Cómo así que si usted es un esclavo y se convierte a Cristo, usted debe seguir así? ¿Qué son esos consejos que da el apóstol? Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es que se puede servir a Cristo aún siendo esclavo. En cambio, si se rebela y organiza una revolución, la causa del Evangelio puede sufrir daño, porque el Evangelio no es política social, es ante todo la transformación de los hombres desde su interior. Y mire un asunto, por esta misma época, porque esta carta fue escrita entre los años 50, 60, por allí, 65. Por esa misma época hubo un esclavo que no era cristiano, muy conocido, que se llamaba Espartaco, y sobre él han hecho películas. Este esclavo Espartaco le promovió una rebelión, se sublevó, una rebelión muy importante contra la República Romana. Esa rebelión ocurrió en el año 73 al 71. Y esa rebelión fue finalmente exterminada completamente. Llegó el día en que las legiones romanas acabaron y mataron a todos. O se someten o mueren. Eso mismo le hubiera pasado a los cristianos si se hubieran rebelado contra Roma. Y la iglesia estaba apenas comenzando. Pablo no le dijo a los esclavos, bueno, ahora sí, esto no hay justicia social aquí. Háganme el favor y rebélense y vamos a las armas a pelear por nuestra justicia. Entonces lo que dice Pablo es que no convierta el evangelio, y le dice a la iglesia, en algo social. Asegúrese de que todos entiendan que la salvación no es primeramente un cambio social, sino primero la regeneración espiritual, y que un cristiano puede existir y servir a Dios en cualquier situación. Y esto es entonces para que la gente que era esclava se tranquilizara y darle una palabra de aliento. Y lo que dice Pablo entonces también aquí es que no mandemos un mensaje equivocado, porque el evangelio es primeramente algo espiritual, que por supuesto tiene repercusiones sociales, claro que sí, pero primeramente es el tema suyo de su pecado y de su salvación. Los cambios sociales vienen como consecuencia de la salvación en Cristo, porque Dios lo cambia a uno y uno abandona muchas cosas y va a ser un mejor ciudadano. Si al convertirse a Cristo los esclavos se hubieran organizado una revolución, los romanos hubieran pensado que eso era un peligro y tal vez hubieran exterminado la iglesia desde su comienzo, como lo he dicho. Entonces queda claro que este asunto del evangelio es primeramente un cambio espiritual, no un cambio social. Y ese fue el camino que algunos escogieron hace unos años, por allá en 1960, ¿no? En los años de 1960, y ya creo que lo dije alguna vez aquí, algunos curas y algunos teólogos conocidos como los teólogos de la liberación, no de la liberación carismática, sino de la liberación social, ellos dijeron, bueno, yo creo que, y eso venía pues desde otros países también ese pensamiento, dijeron, nosotros hasta ahora hemos leído la Biblia mal, hay que leer la Biblia de otra manera. ¿Cómo? Desde el contexto de nuestra pobreza y nuestra opresión. Y entonces empezaron a decir que la liberación y la salvación no era espiritual, era social, que es lo que estamos explicando.
Y entonces eso por las buenas nadie va a responder. Y eso de que Dios le cambia el corazón a la gente, eso son mentiras. No, la liberación es estilo Moisés. Vamos a las armas y vamos a cambiar este país. Y entonces hubo unos curas como Camilo Torres, profesor de la Universidad Nacional, hubo otro cura español que vino aquí y fundó el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que ahora tiene tantas dificultades. Y por ahí hay otros curas, hermanos, que creen eso. En el proceso de paz por allá habían unos curas metidos favoreciendo todo este problema político y favoreciendo a los alzados en armas. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Bueno, de manera, hermano, que lo que Pablo le está diciendo a los esclavos de la iglesia que estaban en Corinto es, si su situación es esa y su situación es poco agradable, por ahora no se rebele. Sea de ahora en adelante un mejor esclavo, un mejor empleado, diríamos hoy. ¿Por qué? Porque Dios le ha cambiado su corazón. Usted ha nacido de nuevo. Y luego Pablo sigue diciendo algo en el versículo 21. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, en el 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Hasta ahí. No te dé cuidado, es decir, no se preocupe, siga sirviendo con amor, pero si se le presenta una oportunidad de ser libre, hágalo. Porque ¿qué sigue diciendo? Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Naturalmente, es mejor ser libre que ser esclavo. Ahora, en el Imperio Romano antiguo, muchos esclavos podían ser libres. ¿Cómo? Con un gran esfuerzo. Tenían que trabajar, ahorrar, depositar eso. No habían bancos, pero generalmente lo llevaban a los sacerdotes de las religiones paganas para que su Dios lo ayudara cuando tuviera la plata a liberarlo, pagar su liberación. Entonces había una posibilidad de ser libre. Y Pablo dice, bueno, si ese es su caso, y usted puede lograr su libertad, pagar su rescate para salir de esclavo, pues hágalo, no hay ningún problema. Pero por ahora no se preocupe, siga amando a Dios y sirviendo a Dios ahora que es cristiano, no se meta en problemas. A veces hay situaciones en la vida de las cuales es difícil salir. Y lo mejor es llevarla con paciencia, dicen por ahí, ¿no? Es decir, si un esclavo era muy pobre y no tenía con qué y nada, pues probablemente iba a morir esclavo. ¿Qué iba a hacer ahora que es salvo? Ahora que tiene a Cristo en el corazón. ¿Qué iba a hacer? ¿Vivir amargado? No, tranquilo. Usted puede servir a Dios y ser un gran hombre de Dios, aún como esclavo, no necesita ser libre. Y eso quiere decir entonces que no debían estar ahí maldiciendo el día en que nacieron, ni qué suerte tan miserable esta que me tocó vivir. Cada uno en el estado en que Dios lo llamó, en él se quede. Ahora, la historia ha demostrado que realmente fue por el cristianismo que la esclavitud fue poco a poco abolida. El evangelio transformó la sociedad, pero eso requirió de siglos. Poco a poco el evangelio hizo su efecto a medida que la gente se fue convirtiendo y los efectos sociales de la predicación del evangelio fueron poderosos como en la abolición de la esclavitud. Porque el evangelio fue penetrando todo como la levadura. En Lucas 13:21, ya regresamos a 1 Corintios, pero en Lucas 13:21 hay algo muy interesante allí sobre lo que acabo de decir. Lucas 13:21.
El Señor está hablando, está explicando cómo es el reino de Dios. Y sabemos que la iglesia está en el reino de Dios, ¿no? La iglesia es parte de ese reino de Dios. Aquí en la tierra tiene que predicar el evangelio para que ese reino de Dios se siga extendiendo. Entonces aquí en Lucas 13, 21 dice, y 20 dice lo siguiente, y volvió a decir, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Dice el Señor. ¿A qué compararemos el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentando, hasta que todo hubo fermentado. Así es el evangelio. Entra, se va predicando el evangelio, se va convirtiendo la gente. El padre de familia llega a ser mejor padre, el borracho deja los vicios, el jugador educa a sus hijos, el flojo se vuelve trabajador y el evangelio, como la levadura, lo va fermentando todo y va ejerciendo una transformación social. Es consecuencia. Cuando el Señor predicó, por ejemplo, lo que dice en Gálatas 3:28, más específicamente Pablo, cuando Pablo en Gálatas 3:28, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pablo en 3:28? Gálatas 3:28. Pablo dijo que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos somos iguales ante Dios, ¿no es cierto? Esas declaraciones del Evangelio poco a poco fueron ejerciendo su influencia social y la sociedad fue cambiando, pero no con una revolución, sino con la transformación del hombre desde adentro. Así que el apóstol entonces luego pasa a hablar de una verdadera libertad en el versículo 22 de 1 de Corintios 7, donde estamos. Habla el apóstol ahora de la verdadera libertad en Cristo. Verso 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor o libertado. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Un esclavo debía saber que por el hecho de que Dios lo había llamado y era salvo, ahora era libre en el Señor. Podía estar encadenado en su cuerpo, pero no en su alma, porque Dios lo había redimido y pertenecía a Dios ahora. En Cristo se acabaron todas esas distinciones y por eso en Colosenses 3:11, vale la pena mirar estos versículos, Colosenses 3:11, está hablando de la salvación el apóstol y vuelve y dice, hablando de Cristo, ¿no? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, o sea, ni griego ni estas regiones que habían, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vuelve y dice, entonces la salvación en Cristo cambia nuestra condición espiritual. El esclavo ahora es libre y el que era libre ahora es esclavo de Cristo. Y esto conlleva una gran realidad. Todo creyente entonces es tanto un hombre libre como un esclavo. Nosotros somos libres en Cristo, pero ahora somos esclavos, ya no del pecado, sino de Cristo. Somos libres, pero esclavos al mismo tiempo. ¿Y por qué ahora somos libres? Versículo 23 de 1 de Corintios, donde estamos. Versículo 23. ¿Por qué somos libres? Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio hemos sido comprados. Ahora, hay como una pequeña contradicción ahí pareciera, pero vamos a tratar de explicarla. Cuando Dios nos llamó éramos esclavos del pecado y de Satanás. Ahora Cristo nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre derramada en la cruz.
ahora soy libre, pero no para hacer lo que me venga en gana, porque ahora soy siervo de Cristo. Él es mi amo, mi Señor, mi libertador, mi Rey. De manera que espiritualmente no soy esclavo de nadie. Nos pueden despreciar, demeritar, nos pueden considerar inferiores, nos pueden discriminar, pero soy libre en Cristo. Puede que ante los demás no valgo nada, pero soy valioso a los ojos del Señor y pertenezco a Él porque Él me ha comprado. Él me ha redimido de la esclavitud del pecado. Por otra parte, cuando Pablo dice aquí, no os hagáis esclavos de los hombres, eso debe entenderse en ese sentido espiritual, ¿no? Si alguien, por ejemplo, nos obliga a hacer cosas en contra de nuestra conciencia cristiana, pues tampoco podemos. No podemos, por el hecho de ser redimidos, sujetarnos a los pecados de los demás, ni obedecerlos en las cosas malvadas o en las cosas que están en contra de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el apóstol sigue diciendo, sirva a Dios, versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Estén en la situación que estén, los cristianos deben vivir como responsables ante Dios. Eso no quiere decir que el cristiano no puede cambiarse a una situación mejor si se le presenta la oportunidad, como en el caso de los esclavos. Pero mientras tiene esa oportunidad o la logra, debe vivir contento, porque ahora es un cristiano. Dios le ha cambiado el corazón y le ha dado el gozo de la salvación. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Hay un pasaje interesante sobre esto. Efesios 6, 5. Dice el apóstol, escribe a la iglesia de los Efesios, dice, siervos, o sea, esclavos, es lo mismo. Obedeced a vuestros amos terrenales. Hoy diríamos empleados, obedezcan a sus jefes, ¿no? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Tienen que servir y trabajar con juicio como sirviendo al Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo. O sea, no hacer el trabajo porque me está admirando el patrón o porque me va a castigar, sino o por agradar a la gente, sino hacerlo como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y el apóstol de paso le habla a los amos, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, si eran creyentes los amos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para el Señor no hay esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre. De manera, hermanos, que lo que está diciendo Pablo es, ahora que es cristiano, sea un mejor siervo, haga su trabajo como para el Señor, agradando al Señor, cumpla las cosas de buena voluntad. Y ni más ni menos lo que el apóstol aconseja es que ahora que es cristiano debe ser mejor persona. No se robe el tiempo, no oiga mentiras, es que estoy enfermo, no sea ladrón, sea un mejor siervo. Y así también lo enseña el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18.
Dice el apóstol, dice, criados, o sea, esclavos. Generalmente aquellos que trabajaban como siervos de una casa, de algún hombre rico, o de algún lugar especial. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿No? Eso es una cosa que sucede frecuentemente. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces el esclavo tendrá que cambiar toda su mentalidad, y el amo también, pero el esclavo tendrá que cambiar toda su mentalidad, porque ahora está en Cristo, es una nueva persona, ¿no? Entonces, finalmente, hermanos, para Pablo la vocación del cristiano individual es vivir delante de Dios en cualquier circunstancia. Y no, pues qué maldita sea, que eso es una desgracia. ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Pues si ahora Dios lo llama, evalúe su situación y tranquilo. Sabe que si el Evangelio se predica, la sociedad y la cultura pueden cambiar, como lo ha mostrado la historia. La obra de Dios sigue, el Espíritu Santo sigue trabajando en la sociedad. Es el Evangelio el que debe producir el cambio. Marcos 4:30. Marcos 4:30. Marcos 4:30. Otra comparación del reino de Dios. Marcos 4:30. Decía también el Señor, ¿no? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así es el Evangelio. El Evangelio empezó con uno, con Cristo, luego 12, luego una iglesia en Jerusalén, luego varias iglesias en el Imperio Romano como esta de Corinto o de los Efesios. Y así empezó el Evangelio a crecer, a pasar. Entonces hay que orar, hermanos, porque la palabra de Dios es poderosa y no regresará vacía. Si queremos tener una sociedad mejor es predicando el Evangelio, hermano. Es así. No importa en qué lugar se encuentre el cristiano, allí debe vivir de manera honorable delante de Dios. Sirva a Dios de acuerdo a la vocación que Dios le ha dado en la vida. Porque el cristiano practica las enseñanzas de Cristo en cualquier situación en que se encuentre. Sea esclavo, libre, rico, pobre, empleado, dueño, no importa, debe vivir la vida cristiana. Y la conclusión, hermano, entonces, a la que podemos llegar es cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, debe examinar su situación particular y tomar las cosas con calma, ¿no? Puede ser que le convenga seguir haciendo lo que ha venido haciendo, o quizás sea mejor cambiar de oficio, como en el caso de la esclavitud. Lo importante es que pueda seguir agradando al Señor en lo que hace. Una cosa es estar contento con nuestra situación y otra ser conformista. La palabra nos anima a buscar lo mejor y a esforzarnos. La palabra no dice que sea conformista.
pero que si no hay, si su situación no la puede mejorar pronto, esté contento. Dale la gloria a Dios. La verdadera libertad nos la da el Señor Jesucristo, nos libera de la esclavitud del pecado para que le sirvamos a Él. Y estando en Cristo tenemos un gozo que nos ayuda a sobrellevar todas las cosas desagradables. Porque el Señor nos devuelve más humildes, más sencillos. Mira, hermano, voy a dar un breve testimonio. Yo tuve algunos puestos, digamos que más o menos importantes, no tan importantes, era muy joven. Trabajé en la gobernación de Cundinamarca por las influencias políticas, etc. Pero por desordenado tuve que renunciar al trabajo y después me vino una situación terrible. Muy orgulloso. Mi mamá nos enseñó a no rendirnos, hermano, a demostrar estilo español que estamos bien vestidos, bien perfumados, pero aguantando hambre. Sí, eso, así son los españoles, dicen. Y mire, hermano, que no conseguí trabajo por ninguna parte, me vino una ruina plena. Hermano, y yo llegué a hacer trabajos que para mí antes eran una deshonra. O sea, antes de ser convertido, jamás, hermano, los hubiera hecho. Hubiera preferido morir. Porque no eran trabajos malos, pero eran trabajos que supuestamente no satisfacían mi ego y mi orgullo. Y el Señor me humilló. Y ganando miserias. Pero tuve que hacerlo para poder salir adelante poco a poco. Pero le doy gracias al Señor porque eso me hizo humilde y más sencillo. Todavía me falta, hermano. Pero mire, hermano, el apóstol finalmente escribe en Colosenses 3:17. ¿Qué dice en Colosenses 3:17? Colosenses 3:17. Dice lo siguiente. Y esto ya es para cada uno de nosotros. Con esto cerramos ya. Dice, y todo lo que hacéis, o sea, usted y yo, todo lo que haga, todo es todo. Todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, si estoy en una situación no tan favorable, dale las gracias a Dios. El trabajo es santo, Dios se lo ha dado. Sirva al Señor, dele la honra y la gloria. Si no es pecado, ¿no? Por supuesto, tenemos que hacer las cosas que estén correctas. Entonces la pregunta, hermano, ¿nosotros hacemos eso? ¿No? O como a la mayoría de la gente, no, ese patrón es un desgraciado. Yo llevo aquí no sé cuántos años, no me dan ganas de matarlo más bien. O armemos un sindicato aquí, hermano, a ver si nos ponemos de ruana esto, a ver si... No, hermano, no. No, la Biblia no aprueba esas cosas, no, hermano. No. Podemos hacer reclamos, sí, pero con todo el espíritu cristiano. Nosotros hacemos eso, damos la gloria a Dios, hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando uno es serio en eso, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿esto que estoy haciendo qué? ¿Está bien o no? Si no está bien, no lo haga, hermano. No sea desobediente. Es pecado. Y usted está para agradar a Dios y servirle a Él, para que Dios lo pueda bendecir y prosperar y progresar. ¿Hacemos esto, hermano? ¿Lo hace usted? Vamos a orar.